Buenos días. Hola, esto es el Restaurante Colón, yo soy Santi Almuiña y os invito a pasar a mi cocina a que vamos a elaborar una tapa para la feria. Os enseño el local, que tenemos varios comedores pequeñitos, es un local pequeñito, tenemos aquí uno de los comedores. ¿Vale? Y aquí tenemos los otros. Tenemos otro comedor allí más privado, más pequeñito, y otro aquí, para comidas más privadas. Y ahora ahí mismo en esa esquina. No sé cómo lo ves aquí en esta esquina. Bueno, pues os presentamos la receta que vamos a hacer. Se trata de un corner beef irlandés. No va a ser el estilo tradicional, lo vamos a macerar menos días en la salmuera y después lo vamos a hacer con una alga que se llama alga de azúcar y lo haremos al vacío, a una baja temperatura, en vez de ser guisado, ¿no? Os vamos a presentar los productos que llevaría este corner beef. En principio llevaría pues aguja de ternera gallega, en este caso de rubia gallega. Llevaría para la salmuera, para 1,5 litros de agua y para 1,5 kilos de carne, llevaría 250 gramos de sal, 150 de azúcar, una cucharadita de granos de mostaza, una cucharadita de granos de pimienta, laurel y unos 3 gramos de sal de nitro. Esto es lo que llevaría la salmuera. Echaríamos todos los productos, la sal, echaríamos el azúcar, ¿vale? Echaríamos la sal de nitro, echaríamos la mostaza, el laurel y los granos de pimienta, ¿vale? Esto lo calentaríamos en una olla, ¿vale? Calentaríamos todo en una olla hasta que se nos fundiera un poquito lo que es la salmuera, ¿vale? Solo calentarlo un poco. Sin que llegue a hervir ni nada, solo calentarlo. Esto simplemente para que se nos funda lo que es la sal y el azúcar, ¿vale? Y la sal de nitro. Esta sal de nitro, pues en este caso es importante echársela para que no nos pierda, digamos, la carne ese color rojo tan bonito que tiene, ¿no? Si no se le echaríamos, nos quería un color más opaco, más oscuro, ¿no? Vale, una vez que ya tenemos la salmuera enfriada, pues meteríamos lo que es la carne, aquí, en esta salmuera, ¿vale? Y ahí la dejaríamos aproximadamente, dependiendo del grosor de la carne, esta la tuvimos menos días que un corned beef, unos 4 días la tuvimos en la salmuera, porque pues también le va a aportar un poco de sal lo que es el alga. Al cuarto día la sacaríamos, digamos, de la salmuera, ¿vale? La sacaríamos de la salmuera al cuarto día de estar en la cámara y después la envasaríamos al vacío, ¿vale? La envasaríamos al vacío envuelta en el combo de azúcar, que es esto que os voy a enseñar ahora. Esto es un alga, ¿vale? Que es el combo de azúcar. Haríamos así y enrollaríamos lo que es la carne, ¿vale? Así, ¿vale? Estaría así enrollada. La meteríamos en la bolsa de vacío y la sellaríamos, ¿vale? Una vez que la tenemos envasada al vacío, como veis, pues la meteríamos en un runner, ¿vale? A 58 grados de temperatura, 12 horas. La meteríamos en el runner
Y ahí estaría 12 horas cocinándose. Una vez que se haya cocinado 12 horas la enfriaremos con agua con hielo. Y el resultado que tendríamos sería esto, una vez ya cocinado, ¿vale? Entonces lo abriríamos. Ya veis que ha soltado las gelatinas la carne y nos quedaría una cosa, como veis, así con un color muy rojo, aunque esté muy cocinado, eso es debido a la sal de nitro, ¿vale? Y entonces lo comeríamos lo vamos a hacer en una tosta de pan de sangacho. El sangacho es una harina que hacemos con las partes más oscuras del atún, que deshidratamos y pues lo pulverizamos y hacemos una harina. Entonces tenemos un pan, que sería este pan, que nos va a tener un ligero sabor a atún, debido a la harina de sangacho. Entonces pondríamos la tosta con un poquito de aceite de arbequina. Pondríamos a hacer lo que es la tosta, ¿vale? Calentaríamos un poquito el pan de sangacho. ¿Vale? Una vez que tenemos ya la tosta, pues ya nos quedaría solo lo que es el emplatado, ¿vale? Pondremos aquí la tosta, cortaríamos muy finito el corner beef, ¿vale? Lo pondríamos sobre la tosta, junto con el combo de azúcar, ¿vale? Le pondríamos un paté, en este caso de centollo, que llevaría 2 bolitas de paté de centollo, ¿vale? Para reafirmarle ese sabor mar y montaña que lleva. Le pondríamos un poquito de parmesano, este cacho, y un poquito de rúcula, ¿vale? Le echaríamos un poquito de aceite de oliva y un poquito de reducción de Módena. Y ya tendríamos la tapita en este caso, ¿no? Bueno, veis que es sencilla de hacer, solo requiere los tiempos tanto de salazón como de cocinado, de las 12 horas del runner. Lo que llevaría es tiempo hacerla, pero pues es una tapa muy sencilla de montar. Y la verdad es que tiene muchos sabores, muchos matices, tanto de la parte de la ternera con un sabor a tierra, la parte del mar. Es una combinación, me parece, muy especial, ¿no?